Mi aterradora experiencia jugando con la Ouija. Mi relato de terror comenzó cuando tenía 16 años, estaba pasando por una etapa por la que quería experimentar con el ocultismo. Me había metido en cosas de rituales para invocar a seres de la naturaleza. Pero nada de lo que hacía funcionaba. Después encontré un libro de invocaciones, pero tampoco me funcionó. Estaba decepcionada del mundo sobrenatural, pensé que todo era mentira, y que las personas solo relataban esas historias para engañar a todos o para sentirse importantes o especiales. Pero todo cambió cuando en un tianguis miré un puesto que nunca antes había visto. En él, vendían cosas sobrenaturales, algunas de ellas yo ya las había probado y sabía que no funcionaban. La mujer que atendía el lugar, que tenía una pinta de lo más normal, me miró y me preguntó si quería algo en especial. Le dije que ya había probado varias de esas cosas, pero que nada me funcionaba. Entonces ella sonrió, y me señaló una tabla Ouija que estaba a un costado del libro sobre satanismo. Miré aquella tabla vieja, me dio una sensación extraña al estarla viendo. La mujer me sacó de mis pensamientos, me dijo que costaba 200 pesos, pero que tuviera cuidado. Porque esa era de las tablas que sí funcionaban. Me arrepiento de no haberle hecho algunas preguntas sobre esa tabla a la mujer. Porque de inmediato saqué el dinero de mi bolso y le compré la tabla. Ahora sé que nunca debía hacer eso. Al llegar a la casa entré a mi habitación, por supuesto que no le dije a mis padres, ellos son muy católicos y me habrían regañado si hubieran visto la tabla. Esperé el momento cuando mis padres no estaban en casa y saqué la Ouija. Había algo con esa tabla, tenía ansias por poner mis manos en ella y preguntarle cosas. Pero al mismo tiempo tenía algo de miedo. En muchas ocasiones, cuando había probado nuevas cosas con el ocultismo, había tenido miedo y ansias, pero ahora era algo completamente diferente. Era una sensación extraña. Apagué la luz de mi habitación y encendí varias velas negras que tenía de algún ritual que meses antes había hecho. Puse la tabla en el suelo junto a mi cama y sobre la tabla puse el puntero, es ese triangulito de madera o plástico con el que se seleccionan las letras. En ese momento noté que me temblaban las manos, tenía un miedo que nunca antes había sentido. Ese temblor era una señal, quizás divina, de que debería parar, pero no le hice caso a mi miedo y tomé el puntero y le hice la primera pregunta a la tabla. ¿Hay alguien en esta habitación?, dije en susurro. Nada sucedió. Miré la tabla con recelo. Entonces yo comencé a mover el cursor para tratar de invitar a quien sea que estuviera ahí para que se manifestara. ¿Hay alguien en esta casa?, pregunté susurrando otra vez. Y entonces creí notar que el cursor dio un pequeño jalón. Me dio miedo y solté el puntero. Miré la tabla con esa luz titilante que emitían las velas. Noté que las manos continuaban temblándome. Pero sabía que eso era lo que había querido desde hace varios años. Experimentar algo sobrenatural, no podía abandonar esa oportunidad que tanto había querido. Puse mis manos sobre el cursor otra vez, y de inmediato sentí que aquel pequeño pedazo de madera se movía a voluntad. Pero no señalaba nada, solamente se movía en forma de 8 acostado, como el símbolo del infinito. ¿Hay alguien en esta casa?, pregunté con la voz temblorosa. El puntero se movió de inmediato a la palabra, sí. Sonreí, quizás por miedo. Me temblaba todo. Y decidí continuar. ¿Quién eres?, le pregunté otra vez con mi voz temblorosa. El puntero se movió. Y fui hilando las letras que se iban señalando. Me respondió, un amigo. Tal vez por mi inocencia de mis años, pero me dio mucho gusto lo que había puesto ese ser. Sentí que estaba en el umbral de algo desconocido, pero que podría ser extraordinario. Algo que podría cambiarme la vida. En ese momento pensé que sería para bien, pero estaba muy equivocada. Le pregunté que cuándo había muerto. Me dijo que hace muchos años. ¿Por qué no has ido a otro lado?,
¿Cómo al cielo si fuiste bueno o al otro lado si no lo fuiste? Me dijo que su momento aún no había llegado. Que cuando llegara continuaría a donde le tocara. Le pregunté que a qué se refería. Que si las personas no iban directamente a otro lado. Pero me dijo que no era así, que no sabía por qué, pero que no era así. Me dijo que se llamaba Samuel. Que tenía 16 años cuando su vida acabó. Y que vivía cerca de donde yo vivía. Me identifiqué con él. Quizás por la edad, no lo sé. Me preguntó algo que no esperaba. ¿Puedo quedarme en tu casa? Fue algo que me sorprendió. Y por la emoción que tenía le respondí que sí. Nunca debí hacerlo. Esa noche dejé de jugar y continué con mi vida. No le dije a nadie, era un secreto que era solo mío. Al día siguiente mi madre dijo que los platos del escurridor se habían movido. Que era algo extraño, que quizás era un fantasma. Sonreí, supe que era Samuel. A la medianoche encendí las velas, y saqué la ouija, y la puse en el suelo. Mis padres ya estaban dormidos. Le pregunté que, si él había movido los platos de la cocina, me dijo que sí. Estuve por media hora platicando con él. De cosas sobre su vida y sobre la mía. Después me pidió un favor, quería contactarse con su madre. Dile a mi madre que la niña está bien, que está conmigo. Accedí, y me dio el número al que debería marcar, me dijo que preguntara por Adrianita, que era su madre. En ese momento la conexión con Samuel se perdió, eso pensé en ese momento. Al día siguiente, al salir de la prepa, fui a un teléfono público, no sé por qué, pero no quería llamar desde mi casa. Me contestó un hombre, le pregunté por Adrianita. La voz del hombre se elevó, ¿quién eres? No supe qué decir y le dije que era una amiga. ¿Qué edad tienes? 16, le dije tímidamente. Eres muy grande para ser su amiga, ella tiene 12 años. No entendí, Samuel me había dicho que Adrianita era su madre. Samuel dice que la niña está bien, que está con él. ¿Quién eres? El hombre gritó. Me sentí intimidada, mi voz temblaba ante el enojo de ese hombre. Escuche, su hijo me contactó, le dije, pero el hombre me dijo que no tenía ningún hijo. Le dije que estaba muerto, y me dijo que no tenía ningún hijo muerto. Yo no entendía nada, le expliqué sobre la ouija y ese hombre me colgó la llamada. Al llegar a la casa encendí las velas negras y puse la ouija en el suelo, Samuel estaba ahí. Le pregunté sobre lo que había pasado, y en ese momento escuché una risita burlona que provenía de debajo de mi cama, que estaba justo detrás de mí. Adrianita está conmigo, me dijo. ¿Quién es Adrianita? Le pregunté, y otra vez la risita se escuchó, pero ahora más fuerte. Yo temblaba de miedo. Adrianita es mi anfitriona. ¿A qué te refieres? Mi voz temblaba. Adrianita está poseída, y yo estoy dentro de ella. La risa se escuchó más fuerte, y las velas negras se apagaron. Salí corriendo de mi habitación. No había nadie en mi casa, mis padres trabajaban y faltaba mucho tiempo para que regresaran. El televisor de la sala se encendió y las luces de toda la casa comenzaron a parpadear, entonces salí de la casa, y esperé a mis padres en la casa de una amiga que vivía por la misma calle. Cuando mis padres y yo entramos a la casa, todo estaba en calma, les expliqué de camino a la casa lo que había sucedido, y me dieron la regañada más grande que hasta ese momento me habían dado. Nos sentamos en la sala, casi esperando que algo paranormal sucediera, pero todo estaba en calma. Mis padres entraron conmigo a mi habitación. Lo primero que noté al entrar fue que la ouija no estaba, y tampoco las velas, la buscamos por todo mi cuarto, pero esa tabla no estaba. Aunque mis padres me creyeron en un principio. Al pasar los días su fe en mí fue desapareciendo, porque no había nada que indicara que pasaba algo sobrenatural. Pero para mí las cosas eran muy diferentes a lo que ellos vivían. Porque al día siguiente de lo que relaté anteriormente, comencé a escuchar la risa de ese ser debajo de mi cama. Le grité a mis padres,
pero cuando ellos llegaron no pasaba nada, y así era siempre. Las luces de mi habitación se encendían solas, pero mis padres nunca veían lo que yo experimentaba. Me despierto por las noches y escucho una respiración cansada que proviene de debajo de mi cama, y en algunas ocasiones miro una sombra acuclillada en una esquina de mi cuarto. No salgo de mi habitación, porque junto a esa sombra está la puerta de mi habitación. En mis sueños miro a un ser con la piel quemada que me persigue. Y cuando me atrapa, me dice que cuando se lleve a Adrianita al infierno, entonces vendrá por mí y tomará mi cuerpo y después mi alma. Como ya he dicho, nadie me cree, y solamente espero que ese ser venga por mí, porque no hay nadie que crea lo que estoy viviendo. Ahora tengo 18 años, y creo que estoy al final de mi vida. Mi casa está embrujada. Mi relato de terror comienza como muchos otros, cuando nos mudamos a una nueva casa. Éramos 4 en ese momento, mi esposo, mi hijo de 6 años, mi hija de 1 año y yo. Comenzábamos una nueva etapa, ya que mi esposo había sido contratado en una compañía grande, y nos habíamos cambiado de ciudad. Durante la mudanza no hubo nada extraño. Y tampoco fuimos advertidos por los dueños ni por los vecinos sobre algo raro en la casa. Al contrario, los dueños parecían muy amigables, y creían que duraríamos mucho tiempo ahí. Pero muy pronto las cosas estaban por cambiar, de muy mala manera. Una noche, cuando la mujer que me ayudaba con la limpieza ya se había ido, y cuando mi esposo, que por motivos de trabajo continuaba fuera, fue que todo comenzó. Mientras miraba la tele escuché que una olla se caía en la cocina, salté de miedo, pensé que alguien se había metido a la casa. Me armé de valor al no escuchar ningún sonido de pasos, y caminé lentamente a la cocina. El corazón me latía rápidamente, y el miedo hacía que me temblaran las piernas. Al estar junto a la cocina, me quedé quieta para tratar de escuchar algún sonido, y al no escuchar nada, entré a la cocina, pero no había nada tirado en el suelo, todo estaba acomodado tal y como lo había dejado. Por precaución revisé todas las puertas y ventanas, pero no había nada abierto. Al día siguiente le comenté a mi esposo lo sucedido, pero no me creyó, me dijo que quizás había estado dormitando y soñé ese ruido. Pero me dijo que instalaría cámaras de seguridad para que yo estuviera más tranquila. Sus palabras me hicieron dudar, creí que él tenía razón, pero esa duda no me duró mucho, ya que 2 noches después, cuando los niños estaban dormidos, y mi esposo aún no llegaba del trabajo, escuché ruidos afuera de mi habitación. Puse atención y creí notar que eran pasos. Encendí el televisor y miré las cámaras de seguridad, no había nadie afuera de la casa, regresé el video, pero nadie se había acercado a la casa en todo el día, supe que no eran humanos los que hacían esos ruidos. Aunque me moría de miedo, supe que tendría que salir, ya que mis hijos estaban allá afuera, y quería asegurarme que estaban bien. Salí de mi habitación, miré las puertas abiertas de las habitaciones de mis hijos, no recordé si yo las había dejado así, pero los niños estaban dormidos. Los ruidos ahora estaban más claros, parecían ser los pasos de una persona, pero ahora se escuchaban en la parte baja de la casa. Bajé las escaleras y un frío repentino erizó mi piel. No había nadie y los pasos se habían detenido. Encendí las luces con miedo de mirar algo aterrador, pero no había nada, todo estaba en calma. Subí las escaleras, pero dejé las luces encendidas, y justo cuando llegué a la parte final de las escaleras escuché el clic del apagador, me giré y noté que las luces estaban apagadas. Corrí a la habitación de mi hija y la llevé a mi cama, después fui por mi hijo y lo recosté junto a mi hija, cerré la puerta de la habitación, y de inmediato escuché pasos afuera del cuarto. Me acosté abrazando a mis hijos que afortunadamente continuaban dormidos. Mi esposo me despertó horas después, eran las 2 de la madrugada, y le conté lo que había sucedido, noté en su rostro que no me había creído. En los días siguientes noté algo extraño en mi hija, ya que cada que entrábamos a su habitación, ella miraba hacia arriba, al techo, y en algunas ocasiones sonreía, pero en otras escondía su rostro en mi pecho. Supe que ella tenía miedo de algo que yo no podía ver, y eso fue lo que más me aterró, que ella fuera quien más estaba sufriendo en esa casa. En los días siguientes no la llevé a dormir a su cuarto, y entonces ella comenzó a tener esas actitudes extrañas en otras partes de la casa. Aquello que habitaba la casa se había enfocado en ella. Le pedí a mi esposo que saliéramos unos días, a cualquier lugar, no importaba si era playa o montaña,
Yo quería estar lejos y sin mucho contacto humano. Cuando regresamos de las pequeñas vacaciones, al entrar a la casa sentí mucho frío y un aroma extraño, como a algo podrido, pero mi esposo no lo notó, así que no me creyó cuando le dije. Días después, mi esposo me dijo que regresaría tarde por el trabajo, y la mujer que me ayudaba se había negado a quedarse en la casa. Nunca le pregunté por qué, pero supuse que ella también había experimentado cosas extrañas en la casa. Un ruido me despertó, eran las 2 de la mañana, la habitación de mi cuarto estaba abierta. Me levanté y noté que mi hija estaba parada en su cunita, pero miraba hacia arriba, como si mirara a alguien casi sobre ella. Cuando caminé hacia ella para tomarla, un estruendoso ruido me hizo saltar de miedo. Noté que era el televisor del estudio de mi esposo que se había encendido con un volumen muy alto. Corrí hacia el estudio, entré con miedo de ver algo, pero no había nadie. Apagué el televisor y escuché que el televisor de la parte baja se había encendido. Bajé con miedo, todo estaba oscuro, encendí las luces y apagué el televisor. Al subir miré a mi hijo en la entrada de su cuarto, le dije que se fuera a mi cama mientras yo iba por la niña. Nos acostamos los tres y le llamé a mi esposo, que llegó minutos después, y lo primero que hizo fue revisar las cámaras de seguridad, pero no había nada, solo él aparecía cuando llegó. Le pedí que hiciera algo, que no estaba loca, que todo era real. Afortunadamente él se comprometió a ayudarme. El día siguiente llegó una mujer extraña acompañada de mi esposo. Me dijo que ella era una mujer que se especializaba en limpiar las casas de entes malignos. Si esa mujer se hubiera aparecido en mi casa meses antes, yo la habría corrido y no la hubiera dejado entrar, pero ahora le agradecía su presencia en mi casa. Al entrar, ella dijo sentir una presencia negativa en el hogar, caminó por toda la casa, y cerraba los ojos al entrar en cada habitación, pero dijo que en la habitación de la niña era donde se sentía algo muy maligno. En esa misma habitación sacó una bolsa con hierbas y un recipiente dorado, al que le introdujo las hierbas y les prendió fuego. Un aroma extraño se esparció por la casa, y los extraños rezos resonaron en todas las habitaciones. Cuando la mujer terminó, escuchamos un ruido en la parte alta de la casa. Afortunadamente mis hijos habían sido llevados al parque por la mujer que me ayuda y no escucharon ni vieron nada. Subimos con miedo, era la primera vez que mi esposo escuchaba algo, pero no había nada, todo estaba en orden. La mujer continuó con los extraños rezos y esparciendo otra vez el humo en la parte alta de la casa, y al terminar nos dijo que quizás debería hacer otras sesiones. Los días siguientes fueron de lo más tranquilos, los ruidos desaparecieron, y mi hija ya no miraba hacia la parte alta de su cuarto ni de ninguna otra habitación de la casa. Pensamos que los eventos paranormales se habían retirado. Pero la calma no duró por siempre. A menos de un mes desde que la mujer nos visitó, fue que los ruidos extraños regresaron, incluso se escuchaban cuando mi esposo estaba en casa. Los televisores se encendían solos y las luces parpadeaban a todas horas, y se comenzaron a escuchar pasos en las escaleras, como si alguien subiera o bajara. Mi esposo, consciente de lo que sucedía en la casa, acudió a una iglesia cercana, donde le explicó al sacerdote lo que sucedía, pero el hombre le dijo que esas cosas no existían, que los muertos no regresaban de la muerte. Mi esposo salió de la iglesia decepcionado, pero otro sacerdote le llamó, le dijo que él sí le creía, porque él había visto cosas sobrenaturales y presenciado exorcismos. Ese mismo día, el sacerdote acudió a la casa. Mi esposo me pidió que sacara a los niños para que no vieran nada. Cuando el sacerdote dio tan solo un paso dentro de la casa, se escucharon risas de personas en la parte superior de la casa. Mi esposo miró al sacerdote y le informó que no había nadie, que estaban solos. Los sonidos de pasos apresurados se escucharon, provenían de la parte alta de la casa, y aceleraron el paso hasta correr, bajaron las escaleras y se detuvieron frente al sacerdote, pero no había nadie. El aire frío erizó la piel del sacerdote y de mi esposo. Aquel hombre rezó, y a lo lejos se escuchaban las risas de un hombre. El sacerdote recorrió la casa con sus rezos y las risas nunca cesaron. Al terminar el ritual, le informó a mi esposo que en esa casa había algo muy poderoso, y que quizás se había realizado algún rito satánico o una invocación. Al no haber nada más que hacer, el clérigo se fue, dejando a mi esposo aterrado por sus palabras. Horas más tarde el sacerdote le llamó a mi esposo, le dijo que en una semana llegaría un exorcista a la ciudad e iría a la casa para ayudarnos. Más que alegrarnos, esas palabras nos hicieron sentir más miedo que tranquilidad, porque ahora sabíamos que lo que habitaba la casa era sumamente maligno. Esa misma noche,
las cosas estaban tranquilas, los niños estaban en sus habitaciones, y mi esposo y yo planeábamos nuestra salida de esa casa, queríamos irnos a rentar a cualquier otro lado, y quedamos que al día siguiente comenzaríamos a buscar otra casa. Estábamos en eso, cuando escuchamos que algo muy pesado, como un librero o algo así, se caía. Salimos corriendo de la habitación, la puerta de la habitación de mi hija estaba abierta, la habíamos dejado así, pero cuando nos acercamos se cerró fuertemente frente a nosotros. Mi hijo salió de su cuarto, estaba confundido. Mi esposo trataba de abrir la puerta, pero no podía. Después escuchamos que la niña lloró, pero no era un llanto normal, era un llanto de terror, ella estaba viendo aquello que detenía la puerta. Escuchamos otro ruido de adentro del cuarto, pero parecía el sonido de un pequeño cuerpo al caer, entonces mi esposo pudo abrir la puerta y mi niña estaba tirada en el suelo, lejos de su cuna, como si hubiera sido lanzada hasta ese lugar. Nos acercamos los tres a ella. Mi niña se retorcía en el suelo, tenía los ojos en blanco y parecía querer hablar, sentí que algo estaba dentro de ella y quería comunicarse, pero al ser tan pequeña no podía decir ni una sola palabra. Algunos sonidos guturales salieron de su boca, y creí notar que también se escuchaba un gruñido casi animal. Levanté a mi niña y salimos de la casa, y al estar afuera la actitud de la niña cambió, ya tenía los ojos normales y no trataba de hablar, pero se le notaba muy asustada y temblaba de miedo. La llevamos al hospital, pero los médicos solo encontraron el golpe que tenía por la caída, los estudios no detectaron nada más, y entiendo eso, no hay ningún estudio que detecte espíritus malignos dentro de las personas. No regresamos a la casa, nos quedamos en un hotel, mi niña, al estar lejos de la casa no volvió a experimentar ningún comportamiento extraño. 2 días después mi esposo y yo regresamos a la casa para sacar algunos papeles, y al entrar noté un frío que no correspondía al clima cálido de la época, tomamos los documentos familiares y ropa, y cuando estábamos por salir, escuchamos una risa siniestra que provenía desde la parte alta de la casa, y después escuchamos pasos que bajaban las escaleras. Salimos rápidamente de la casa y nos fuimos, teníamos mucho miedo de ese lugar. Afortunadamente aquel lugar era el maldito y no nosotros, así que pudimos recuperarnos de aquellos eventos sin ser perseguidos por ese ente. Los dueños de la casa se mostraron sorprendidos e incrédulos con lo que les relatamos, dijeron no haber tenido ninguna queja de inquilinos previos y no sabían qué pensar. Nosotros no volvimos después de la mudanza, y no supimos si el exorcista fue a la casa o si las cosas siguieron como antes, ni siquiera pasamos cerca de esa casa. Los gritos del bosque. Mi relato de terror sucedió cuando estaba en la universidad. Tenía una compañera que aseguraba que cerca de su casa se escuchaban los gritos del bosque. Le preguntamos qué eran los gritos del bosque, ella dijo que no sabía, pero que del interior del bosque se escuchaban aterradores gritos, y que además se iba la luz de las casas y los animales de los vecinos se volvían locos. No le creímos, pensamos que solamente quería asustarnos, así que quedamos de ir a dormir a su casa, le dijimos que era para vivir esa experiencia extraña, pero en realidad nadie le había creído y queríamos que quedara como una loca. Sí, lo sé, en aquellos tiempos yo no era una buena persona. Fuimos a su casa con la única intención de tomar alcohol, porque creíamos que no pasaría nada. Ella no era de la ciudad y vivía sola. La casa le pertenecía a un tío y se la había prestado porque era el lugar más cercano a la universidad que tenía la familia. La casa era de 2 pisos, era amplia, pero tenía algunas paredes con el ladrillo expuesto. No fuimos a criticar ya que la mayoría de nosotros éramos de clase baja. Era de noche cuando llegamos, viernes y al día siguiente no teníamos clases. Comenzamos a tomar y comer botana, y pusimos música a nivel alto, pero ella dijo que no quería hacer escándalos. Entendimos y por eso dejamos el nivel de la música bajo. La luz de los focos comenzó a parpadear, ella dijo que eso pasaba siempre al principio, pero que después las cosas empeoran. De los 10 invitados que éramos, algunos se asustaron. No vayan a salir por nada del mundo, ¿entienden?, nos dijo ella. A lo lejos, los perros comenzaron a ladrar. La miramos, pero ella negó con la cabeza. Hay que apagar la música,
no queremos que eso se acerque, nos dijo. Pero, creo que fue demasiado tarde, la luz de la casa se apagó, pero el sonido de la música continuaba. Nos asustamos y encendimos las lámparas de los celulares. Apunté la luz hacia nuestra anfitriona, pero no estaba. Alguien dijo que la puerta de la entrada estaba abierta, ninguno de nosotros escuchó cuando se abrió. La buscamos por toda la casa, pero no estaba. Alguien dijo que ella se había salido, que deberíamos ir a buscarla, y así fue, salimos a buscarla, ninguno recordó que ella nos había advertido que por nada del mundo deberíamos salir. Hacía más frío del normal, caminamos hacia el bosque que estaba a menos de 50 metros. Nos adentramos con miedo y gritando el nombre de nuestra amiga, pero ella no respondía, nos adentramos más y miré hacia atrás, y noté que las farolas de la calle parpadeaban y después se apagaban, los perros a lo lejos ladraban con más fuerza. Fue ahí, que escuchamos un desgarrador grito de un hombre y otro de una mujer, ambos provenían de la profundidad del bosque. Afortunadamente ninguno de los gritos era de nuestra amiga. Corrimos hacia afuera del bosque, los gritos se escuchaban cada vez más cerca. Al salir del bosque no miramos atrás y corrimos en dirección a la casa de nuestra amiga, los perros ladraban asustados y las luces de las farolas parpadeaban sin cesar. Entramos a la casa y en ese momento la luz regresó. Fue ahí que miramos a nuestra amiga dormida en uno de los sillones. La despertamos y le pedimos una explicación de su salida de la casa, pero ella lo negó todo, nos dijo que de pronto se apagó la luz y después estaba acostada en el sillón y nosotros la despertamos. Nos pidió que no saliéramos, que nos quedáramos a dormir ahí, porque era peligroso estar afuera. En ese momento escuchamos los gritos del bosque, que ahora estaban más lejos, pero sabíamos que ella tenía razón, si salíamos, aquello que emitía esos gritos, vendría por nosotros. Nos quedamos a dormir en esa casa, porque nos daba miedo salir y toparnos con quién sabe qué. Nuestra amiga nos dijo que no sabía qué era eso de afuera, pero que nadie de esa zona salía por las noches, por eso ese lugar estaba muy despoblado. Al día siguiente no quisimos indagar más con los vecinos ni con ella, pero supimos que ella decía la verdad, en algunas ocasiones el bosque grita, y más vale no salir de la casa. No hagas enojar a los seres del bosque. Mi relato de terror ocurrió en el 2019. Mi esposa y yo habíamos planeado salir de vacaciones, pero no decidíamos qué lugares serían los que visitaríamos. No podíamos ponernos de acuerdo, ella quería ir a lugares más poblados, pero yo quería ir a la aventura y desentendernos del mundo. Al final ambos decidimos ceder, en nuestros planes había lugares que cada uno quería visitar, y decidimos hacerlo sin protestar. Rentamos un pequeño camper para viajar por el país, teníamos 3 meses por delante y pensábamos que las cosas serían tan tranquilas como al principio lo fueron. Visitamos el desierto y miramos a una serpiente venenosa muy de cerca, mi esposa estaba aterrada, y yo también, pero fingí que no tenía miedo para no asustarla más. También visitamos los pequeños pueblos del país, aquellos lugares pintorescos que parecen haberse quedado atrapados en el tiempo, pero con internet y televisión por antena satelital. Dormíamos en el camper y aunque ya estábamos a mitad de las vacaciones, yo no quería que terminaran nunca. En uno de esos pequeños pueblos, mi esposa compró una horrenda figurita de un oso y me la regaló, medía 10 centímetros y había sido tallada en madera, pero era muy mala, no parecía un oso, no sé qué parecía, pero no era un oso. Fingí que me había gustado, pero no podía esperar el momento para tirarla y después fingir que no sabía qué le había pasado. Una mujer del pueblo nos informó de un bosque cerca de ahí, que no mencionaré por la seguridad de los curiosos que quieran ir a explorar. Fuimos en el camper con rumbo a ese lugar, estaba a 2 horas de distancia y por pequeños y sinuosos caminos de tierra.
Para ese momento ya me había acostumbrado al tamaño del camper y no me costaba trabajo calcular las distancias, así que no tuve ningún problema en llegar a la zona boscosa, que se iba volviendo más espesa a cada metro que avanzábamos. Durante el camino de tierra no vimos a ningún otro vehículo, y cuando llegamos a una zona para acampar tampoco vimos a ninguna persona. Pero había una camioneta estacionada, supusimos que estaban explorando y regresarían pronto. Cuando bajamos del camper y exploramos las cercanías de la zona de acampar, no notamos nada fuera de lo normal, no había señales de que alguien estuviera cerca. Le dije a mi esposa que quizás eran de esas personas que se adentran en los bosques por días, que tal vez había lugares secretos que solo algunos conocían. Ella me ignoró, solo me dijo ajá y continuó caminando y mirando con recelo las plantas extrañas que atiborraban el lugar. En la bolsa de mi pantalón tenía la horrenda talla que mi esposa me había regalado, solo esperaba tener el momento adecuado para enterrarla en aquel inmenso bosque. Le dije a mi esposa que deberíamos adentrarnos un poco en el lugar, ella no quería, pero cuando le dije que yo no había querido entrar en esa tienda de sombreros y aún así lo hice, fue entonces que ella recordó el acuerdo de hacer lo que el otro quisiera. Caminamos por el lugar, traté de mantener ubicada la dirección por donde habíamos llegado. Miramos una cueva a lo lejos, y nos acercamos lentamente. Ella pensaba que había algún oso adentro. Cuando estábamos cerca de la cueva, un extraño gruñido se escuchó desde el interior, y corrimos en dirección de la zona de acampar. Yo miraba hacia atrás, pero no había nada siguiéndonos. Dejé que mi esposa se adelantara y aproveché para enterrar la figurita en un agujero que hice con rapidez, y después corrí detrás de ella. En la zona de acampar estaba una patrulla de policías, y mi esposa ya les contaba lo que había sucedido. El oficial miró la camioneta y nos pidió que nos relajáramos, que en esa zona no había osos y que esos ruidos los hicieron los dueños de la camioneta. Eran una pareja algo extraña que acostumbraba tener relaciones dentro de la cueva. Aunque mi esposa se quería ir, le pedí que nos quedáramos unas horas más, y accedió. Antes de que se ocultara el sol fue que la pareja salió de la espesura del bosque y nos miraron con sus sonrisas burlonas. Se fueron riendo y gritando como si fueran animales. Todo estaba tranquilo ahora, así que convencí a mi esposa de quedarnos a dormir y que al amanecer iríamos a otro pueblo. La noche era muy silenciosa en ese bosque. Eran las 3 de la mañana cuando desperté, pero no pude moverme. Fue entonces que sentí que algo me había tomado de los pies, me sostenía con fuerza y escuché pasos que se acercaban a mi rostro. Traté de gritar, pero no pude, solo podía mirar. Se paró junto a mí un ser extraño, parecía un extraño perro, pero estaba erguido y tenía manos, y me sostuvo con sus manos la cabeza. Pensé que era parálisis del sueño, pero en ese momento me pude mover y aquellas cosas seguían ahí. Le hablé a mi esposa, pero ella no despertaba. Aquel ser me soltó la cabeza y se alejó hacia la ventana. Le grité a mi esposa, pero cuando ella despertó esos seres ya habían salido del camper. Le comenté lo que me había pasado, pero ella me dijo que era parálisis del sueño. Revisé todas las ventanas y la puerta, pero todo estaba cerrado. No pude dormir esa noche, tenía mucho miedo. Pasé toda la noche mentalizándome que todo había sido una parálisis del sueño, pero al salir el sol y levantarme de la cama, miré sobre la mesita de la cocina la figurita del oso que había enterrado. Todavía tenía tierra. No le comenté a mi esposa nada más y nos fuimos del lugar. Tiré la figurita en alguna carretera días después, y regresamos a casa cuando las vacaciones terminaron. 2 días después desperté y miré la figurita del oso en la sala de la casa. Creo que esas cosas me siguieron. Esta escuela está embrujada. Mi relato de terror sucedió cuando comencé a trabajar como guardia nocturno en una escuela secundaria. Miré el anuncio en un periódico local,
y lo extraño fue que mi esposa me dijo que ese anuncio estaba ahí constantemente, que la gente no duraba mucho tiempo ahí. Me dijo en tono de broma que esa escuela estaba embrujada, que yo también renunciaría a los pocos días. Me hice el valiente y le dije que yo duraría años ahí. En ese momento yo no sabía de lo que hablaba. Acudí por la mañana a la escuela, me hicieron la entrevista, y aunque nunca había trabajado como guardia en ningún otro lado, me aceptaron. No me pareció sospechoso, al contrario, estaba contento por ya tener trabajo. Solamente había espacio como guardia nocturno, compartiría turno con un compañero que conocería después. Me entregaron un uniforme y me dijeron que me presentara al día siguiente a las 8 de la noche. De día, aquella escuela era como cualquier otra, pero de noche era un lugar lúgubre y misterioso. Miraba esa escuela desde el exterior, por la época del año, a esa hora ya estaba completamente oscuro. Una lejana sombra apareció en el interior, recordé las palabras de mi esposa sobre que esa escuela estaba embrujada. Sentí que el corazón me latía más rápido. Aquella sombra levantó la mano derecha y me dijo hola, entonces la luz de un foco iluminó a aquel ser, era un hombre que aparentaba mi edad, 29 años, y tenía el mismo uniforme que yo. Era mi compañero. Se acercó al portón de la entrada de la escuela, y lo abrió para dejarme entrar y se presentó. Nos saludamos cordialmente, para entonces el susto ya se me había pasado. Le dije bromeando que me había asustado al pensar que era un fantasma, él sonrió, de momento no me dijo nada, pero al comenzar a caminar al interior de la escuela, me dijo que aquel no sería mi último susto en ese lugar. Las luces de casi toda la escuela aún estaban encendidas, pero se apagaban casi en su totalidad después de que los guardias nocturnos llegaban. Antes de que mi compañero apagara las luces, me dio el tour nocturno. Aquella escuela era completamente diferente por la noche, una atmósfera de misterio la envolvía por completo, a mi mente me llegaron otra vez las palabras de mi esposa, sobre que esa escuela estaba embrujada. Aquí no se aparece nada, ¿verdad? Le pregunté tratando de ocultar mi miedo. Escucha, aquí las cosas son muy sencillas, si escuchas algún ruido extraño, di en voz alta que ya te vas, y que no quieres molestarlos. Y en ese momento te regresas al cuarto de vigilancia. Me dijo mi compañero de una forma tan seria que por un momento le creí, pero sonreí. No me vas a asustar. Le dije fingiendo ocultar el poco miedo que aún tenía. Él se rió y me dijo, eso mismo dije yo, no creí en la advertencia que me dieron, pero créeme, escucharás algo, y entonces tu opinión cambiará. Ahora sé que debía hacerle caso, pero no fue así, de lo contrario no estaría contando esta historia. En el cuarto de vigilancia había 4 sillas, una mesita para comer, una cama, un pequeño refrigerador, un horno de microondas y un televisor. Ese equipo era para nuestra comodidad, y en una esquina estaba otra mesita con 2 pantallas conectadas al sistema de cámaras de seguridad. Nos sentamos y platicamos un poco del uno y del otro, nos llevamos bien para hacer nuestro primer día juntos, y pensé que ese trabajo iba a ser dinero regalado. Pero el trabajo no consistía en sentarnos y platicar, debíamos hacer los rondines por la escuela, el primer rondín lo hicimos acompañados, para que yo conociera el orden más eficiente para revisar toda la escuela. Después me dijo que las rondas eran cada hora, primero uno y luego el otro. Gran parte del trabajo era mirar los monitores y estar cambiando de imagen constantemente. Todo estaba en orden por las primeras horas, los rondines que me habían tocado eran muy tranquilos, me daba miedo la oscuridad, pero todo estaba en orden. Pero en mi ronda de la 1 de la mañana, mientras caminaba entre los lúgubres pasillos, alumbrando tímidamente con mi lámpara, escuché un sonido difuso, no supe si era un gato o un lamento humano. Aquel sonido se escuchaba a lo lejos, pero era en dirección por donde estaba mi camino. Pensé que era mi compañero que quería hacerme una novatada, así que me comencé a acercar sigilosamente hasta el final del pasillo, donde un salón de clases aguardaba. Abrí de pronto la puerta,
pero al alumbrar el salón con mi lámpara, no había nadie. No tenía miedo. Aunque las ventanas estaban cerradas, yo continuaba pensando que había sido mi compañero, así que continué mi ronda, y al regresar al cuarto de vigilancia, le dije que no me había asustado. Él mostró un rostro de confusión, le pedí que no fingiera, que lo había escuchado y que no me había dado miedo. Saliste del salón antes de que te atrapara, pero la próxima no te me escapas. Le dije con la confianza más estúpida que jamás tuve. No fui yo, pero no debiste hacer eso. Te dije que te alejaras si escuchabas algo. Me dijo seriamente. No sabía si creerle o no, pero un sentimiento de inquietud me comenzó a invadir. Pero a las 3 de la mañana, cuando mi turno para volver a salir regresó, me metalicé pensando que los ruidos los había hecho mi compañero. Ese mantra personal era lo único que me había dado valor para salir a esa oscura escuela. Los pasillos parecían aún más tétricos que antes. Regresé al lugar por donde había escuchado los ruidos 2 horas antes. Y para mi sorpresa volví a escuchar aquel sonido. Caminé con cautela hasta el salón de clases del que provenía el sonido. Abrí la puerta, y al hacerlo el sonido se detuvo. En un acto de suma estupidez, entré al salón. No le tengo miedo a los fantasmas. Dije pensando que mi compañero saltaría de atrás de algún lugar o abriría una de las ventanas y se asomaría. Pero eso no pasó. Para mi sorpresa, sentí que algo o alguien tocaba mi pantalón a la altura de la rodilla. Miré hacia abajo al tiempo que daba un saltito hacia atrás, pero no había nada ni nadie. Para ese momento ya sabía que no era una persona quien estaba ahí conmigo, y con el mayor miedo que nunca he tenido, volví a decir otra estupidez. No tengo miedo, aparece si quieres. Mi voz temblaba. Justo cuando terminé de decir esa frase, escuché un sonido proveniente de la pared detrás de mí. Me giré rápidamente y miré que una sombra se escondía detrás de una silla situada en un rincón del salón. Mi lámpara se apagó, caminé al interruptor y lo presioné, pero no funcionó. Volví a mirar a la esquina del aula, y sentí que aquella cosa me estaba mirando. Y en un acto aterrador, aquella sombra se irguió, era tan alta que llegaba al techo, medía más de 3 metros. No sé cómo lo hice, pero abrí la puerta del salón y salí corriendo. Quizás por el miedo fue real, pero creía que escuchaba que aquella cosa corría detrás de mí, no volteé por más que la curiosidad me invadía. Abrí la puerta del cuarto de vigilancia. Mi compañero estaba acostado. Notó mi miedo, y sonrió. Dijiste que no te ibas a asustar. No supe qué responderle, mis piernas temblaban y mi voz no salía. Me preparó un café y me dijo que él haría las rondas que quedaban. Le agradecí con mi voz temblorosa. Al amanecer me largué, y solamente regresé horas después para presentar mi renuncia, y nunca más volví a ese lugar. Lo único que me quedó de esa experiencia son las burlas de mi esposa, aunque ya le dije que cuando le toque algo sobrenatural, yo también me burlaré de ella.